Muy buenas tardes, iglesia. Dios les bendiga. Es un placer, un gozo, una bendición muy grande de parte del Señor poder compartir con ustedes nuevamente acá desde la casa, en medio de estos tiempos de cuarentena, compartir la palabra del Señor, la palabra que Dios nos ha regalado para esta ocasión. Y yo le quiero invitar en primer lugar a que usted cierre sus ojos y pueda disponer de este momento, pueda ponerlo en las manos del Señor, pidiéndole a Él que sea ministrando nuestra vida, ministrando nuestro corazón, abriendo nuestros oídos y abriendo nuestros ojos para que podamos también ver las obras que Dios viene realizando durante todo este tiempo a nuestro alrededor. Yo le invito a que cierre sus ojos y oremos. Padre, te damos toda la honra, toda la gloria, Señor. Padre, es un placer y un privilegio, Señor, saber que tú estás presidiendo este momento, tanto el momento en el que se está grabando esta predicación como el momento en que la están viendo en cada uno de los hogares. Padre, yo te quiero suplicar que seas tú, Señor, abriendo nuestros oídos espirituales para poder entender las verdades que tú, Señor amado, has preparado para con nosotros. Abandono, Señor amado, todo conocimiento que tú me hayas dado respecto al texto bíblico. Abandono, Señor amado, todo entendimiento o preentendimiento para que tu Espíritu Santo realmente ahora sea tomando el control y podamos, Señor amado, compartir esta palabra de una forma eficaz, viva a cada uno de los corazones. Habla tú a cada una de las casas, habla a los hogares. Bendigo y alabo tu santo nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Corintios capítulo 8, versículo 1 al 5. Seguimos estudiando este texto bíblico, este libro, esta segunda carta a los Corintios que escribió el apóstol Pablo. Seguimos avanzando en esa forma en que Pablo le enseña a las iglesias a ser colaboradores de Jesús, colaboradores en la obra de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 8, verso 1 dice: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Hoy vamos a tocar dentro de esta línea que venimos de ser colaboradores de Cristo, vamos a tocar uno de los temas tal vez más conflictivos, más problemáticos dentro de las iglesias. Definitivamente este texto bíblico tiene mucho que ver con el don de dar, con el don de compartir, con el don de ofrendar. Entonces es uno de los temas más complicados. Obviamente, dentro de todo esto de dar, debemos de incluir también todo lo que tiene que ver con el tema de los diezmos, las ofrendas, todo lo que tiene que ver con estos mandatos, con estos privilegios que Dios nos da de participar en su obra. Este texto bíblico no lo podemos sacar de la Biblia, no lo podemos aislar, debemos de conocerlo y debemos de saber los principios básicos. ¿Cuáles son los principios del dar? Y es por eso que esta predicación también la he querido titular La gracia que me hace libre o la gracia que nos libera. Ok, en realidad, ¿cuál es el principio por el cual el cristiano llega a tener un corazón dadivoso? ¿Cuáles deben ser las razones, las motivaciones que Dios nos da en su palabra para que nosotros tengamos esa clase de corazón y esa disposición de entregar y dar a otros? Y como dice al final del texto, el versículo 5, dar primeramente a Dios y también dar a otros. Ok, entonces, en primer lugar, Pablo está muy interesado en que se dé a conocer o sepamos y conozcamos todo lo que tiene que ver con la gracia que le fue entregada o le fue otorgada a los macedonios. ¿Quiénes son los macedonios?
Es una iglesia diferente a las de los corintios. Esta carta fue escrita a los corintios. Básicamente los macedonios toda la vida han sido los enemigos de los corintios. Pablo ahora está colocando a esos enemigos como ejemplo de lo dadivosos que son, de lo generosos que han sido. Le está colocando un ejemplo para enseñarles a ellos cómo ellos han dado. Entonces no estamos hablando de la iglesia de los corintios, estamos hablando de la iglesia que Pablo colocó como ejemplo para que los corintios fueran dadivosos, ¿verdad? Entonces dice que a esos macedonios les fue dada gracia de Dios. Porque dice, así mismo hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Qué es gracia? ¿Qué es gracia? Y escuche bien eso. Ya en otras predicaciones hemos hablado de la gracia de Dios. Es aquello que ocasiona placer, delicia o una actitud favorable. Un ejemplo de lo que es gracia es, por ejemplo, la belleza o la gracia de la personalidad de alguien. Usted dice, esa persona tiene gracia. ¿Pero por qué usted dice que esa persona tiene gracia? Porque tiene una personalidad agradable, una personalidad atrayente, una personalidad que hace que las demás personas lleguemos y querramos hablar, compartir con esa persona porque esa persona tiene gracia. Pero en segundo lugar, otro significado de la palabra gracia es la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. La influencia divina en el corazón y su reflejo en la vida. Mire, note una cosa importante. Siempre hemos visto la gracia como un don de Dios que ha sido dado y se siente. Que usted siente la gracia de Dios cuando usted fue perdonado. Por gracia somos salvos, ¿verdad? La gracia la hemos visto como eso algo que es, ese algo que es espiritual. Me llama mucho la atención porque cuando yo miro el significado de la gracia, me está hablando de algo que es tangible, algo que es palpable, algo que es visible. Me está diciendo, el énfasis no es solamente la influencia divina en el corazón del hombre, sino la forma en que el hombre la refleja en su vida. O sea, la gracia es algo que se ve, es algo que se sale, es visible, es el fruto también que la iglesia da. Por eso la iglesia, por eso el mundo termina diciendo, esa iglesia tiene gracia. Esa iglesia tiene gracia. ¿Por qué? Porque refleja algo que es atrayente, algo que es benéfico para la humanidad. La gracia no la podemos simplemente espiritualizar y decir, no, eso es algo espiritual, eso es algo simplemente que lo sentimos. Si yo no lo reflejo, de igual forma, no hay gracia. De hecho, en Colosenses capítulo 4, versículo 6, dice la palabra de Dios que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. No está hablando simplemente que yo tengo pensamientos de gracia. Está hablando de que mi hablar, mi forma de comunicarme debe de ser razonable con esos pensamientos de gracia. Yo voy a hablar con gracia como si estuviera sazonando una comida con sal. De hecho, también en la palabra de Dios, en el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 4, versículo 22, dice, y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? La gracia que mi Señor Jesucristo tenía a la hora de hablar y comunicarse era notoria. La gente la veía, la gente la oía, era algo audible, era algo que estaba ahí. Entonces, ¿cuándo tenemos gracia de Dios? Tenemos gracia de parte de Dios cuando hablamos de una forma adecuada, cuando hablamos con palabras sazonadas, con palabras sabias, con palabras prudentes, que hablan de la gloria de Dios, que nos reflejan realmente que somos una iglesia sabia por parte del Espíritu Santo. Tenemos gracia de Dios cuando ayudamos eficazmente al necesitado. Y digo eficazmente porque no siempre las ayudas son eficaces. Y sí que más en esta época sabemos de que hay muchas
muchos corazones que no están preparados para recibir ayuda. Pero cuando una persona tiene la gracia de Dios en su corazón, sabe cuándo debe de ayudar y cuándo debe de parar. Cuándo debe de dar una ofrenda y cuándo no la debe de dar. Porque es la gracia de Dios, no el sentimiento, no la emoción humana la que está obrando y la que está operando. Entonces, tenemos gracia de Dios cuando somos agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Eso también es gracia de Dios. Ok, la gracia de Dios, según el texto bíblico, puede estar oculta. ¿Y por qué puede estar oculta? Porque hay muchas cosas que como iglesia podemos hacer y nadie las conoce, nadie las ve. Es por eso que Pablo dice que es importante hacer saber respecto a la gracia de Dios que tenían los macedonios. Hacer saber es dar a conocer algo que estaba oculto, comunicar cosas que antes eran desconocidas, que por lo regular son desconocidas. A ver, hay muchas cosas que transmitimos con palabras, y son las cosas buenas que queremos que la gente sepa de nosotros. Yo puedo transmitir, yo soy bondadoso, yo soy generoso, yo soy buena persona. Eso lo transmito con palabras, porque eso es lo que yo quiero que las demás personas conozcan de mí. Pero en realidad, cuando quiero dar a conocer lo que doy a conocer de mí, lo doy a conocer no con palabras, sino con hechos, ¿verdad? Yo puedo decir que soy bondadoso, pero si no ayudo a la persona que está necesitada, mi bondad va a ser nula, mi bondad va a ser, no sé, superficial. Entonces, cuando Pablo dice que es importante hacer conocer la gracia de Dios, es importante que conozcamos los hechos, las cosas que han hecho los macedonios para que para que ese ejemplo de los macedonios nos sirva a nosotros para nuestro crecimiento espiritual, nos sirva a nosotros para nuestra bendición. Entonces, esa gracia de Dios que ha sido dada a nosotros, a la iglesia, debe ser transmitida y enseñada, y eso se logra es con hechos, con realidad. No es suficiente decir con que la iglesia es buena, la iglesia debe ser buena. No es suficiente con decir que la iglesia es generosa, dadivosa, la iglesia debe dar, y debe de darse a conocer eso, debe saberse también, porque es importante. La palabra de Dios nos dice en Santiago capítulo 2, versículo 14 en adelante, hacia el 26, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero dice que ¿de qué me sirve la fe sin las obras? ¿Qué me gano yo con decirle a mi hermano, Dios te bendiga, si yo tengo con qué bendecirlo y no le doy con qué? Y no lo hago. Cuando yo lo hago, cuando lo hago físico, cuando lo hago evidente, estoy mostrándole la gracia de Dios que habita en mí, la gracia de Dios que me ha transformado en mi vida. Entonces, ¿cómo se demuestra o cómo vivimos, cómo experimentamos también esa gracia en nuestra vida? ¿Cómo la podemos experimentar para mostrarla a las naciones? Pablo coloca como ejemplo a los macedonios porque ellos mostraron la gracia que les fue, la hicieron visible, esa gracia que les fue dada en medio de la opresión, en medio de la angustia, en medio de la escasez y en medio de la pobreza. Escuche bien eso. Las características en medio de las cuales la gracia de Dios fue dada a conocer. Dice el versículo 2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿En qué contexto fue dado a conocer la gracia? Palabras como pobreza, palabras como tribulación, palabras como prueba, salen a resaltar, salen a resurgir ahí. La palabra prueba, ahora me llama mucho la atención la palabra prueba, porque dice ahí, pues, que en grande prueba de tribulación. La palabra prueba en la Biblia significa méritos. Y escuche bien esto, es sinónimo de experiencia. La palabra prueba es sinónimo de experiencia, o sea, significa que esa prueba te da experiencia, prueba de tribulación, carácter aprobado. La prueba te lleva a tener un carácter aprobado delante de Dios y se refleja en la gracia. Se refleja como gracia para el mundo. Ok, entonces, la gracia de Dios, en realidad, ¿qué es lo que cumple en medio de la prueba? La gracia de Dios lo que hace es que yo en el momento, tanto de aflicción como en el momento de abundancia, así me cambien las circunstancias,
mis objetivos, mis propósitos no cambien, porque es por gracia de Dios, no por mis emociones. ¿Me explico? Para muchas personas, cuando están en abundancia, cuando tenemos abundancia, es muy fácil desarrollar el don de dar. Dar cuando tenemos abundancia y de hecho, dar de lo que nos sobra. Eso puede ser eh, visto como bondad, generosidad. Pero resulta que ¿qué es gracia? Es que cuando aún no tengo esa persona que es bondadosa cuando tiene, aún cuando entra en momento de crisis, si sabe que Dios le ha mandado a dar, a ser generoso, a entregar, sus objetivos no cambian, sus propósitos no cambian. ¿Por qué? Porque cuando estoy en abundancia, estoy tranquilo. Cuando entro en la prueba, es que tengo que dar a entender si mis propósitos y si mi norte están bien definidos. El propósito de Dios es que tú ayudes y ayudes, que tú des y des, que tú ofrendes y ofrendas. Pero a algunas otras personas sucede lo contrario. Somos muy buenas para prometer cuando estamos en dificultades. Somos muy buenas para prometer cuando estamos en escasez. Señor, si tú me das, si tú me das 10 millones, yo prometo que te voy a dar 2 para tu obra. Y entra la prueba. ¿Y la prueba es cuál para esa persona? La abundancia. Son diferentes tipos de prueba. De igual, Dios está probando el corazón del pueblo. Y cuando entra la abundancia, viene Dios y te respalda y te da ese dinero que tal vez estás necesitando, que estás pidiendo. Y es ahí donde entra tu corazón en una prueba. Pero eso no es mucho lo que yo prometí. Lo que pasa es que no, Dios no necesita. Empiezan un montón de excusas, un montón de argumentos para no cumplir. ¿Por qué? Porque Dios está probando también tu corazón a través de la abundancia. La gracia de Dios hace que independiente de cuál sea tu circunstancia, independiente de que tengas mucho o tengas poco, los principios espirituales sean establecidos y no cambien, no se transformen. Dios te dijo que debías de hacerlo y lo haces por gracia. Eso es la gracia, esa es la gracia que fue dada a los macedonios. Los macedonios tenían un fin. Ahora, la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 5, voy a ir un momento a Romanos capítulo 5, dice la palabra del Señor en el versículo 4, dice, y la paciencia produce carácter, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. La paciencia produce carácter y la palabra carácter ahí es prueba. La paciencia produce un carácter aprobado delante de Dios. Es lo mismo que estamos viendo que significa la prueba. Cuando tú perseveras con paciencia en los propósitos de Dios, aun cuando las circunstancias cambian, eso produce en ti prueba, o sea, experiencia, o sea, un carácter aprobado delante de Dios. Y ese carácter aprobado, me está diciendo el versículo, inclusive, que eso produce esperanza. Y la palabra esperanza ahí también es sinónimo de confiabilidad. Y yo me pregunté cuando leí ese texto bíblico ahí en Romanos capítulo 5, versículo 4, ¿confiabilidad de quién? ¿Confiabilidad de los hombres? Confiabilidad de parte de Dios. No digo que los hombres no, los hombres confían en ti cuando tú no dejas negociar, cuando tú no negocias tus principios espirituales a pesar de las circunstancias, cuando tú no negocias el propósito de Dios a pesar de las circunstancias. Los hombres empiezan a confiar en ti porque eres una persona confiable. Pero yo también digo, yo también veo en la palabra que no solamente los hombres confían en ti, Dios confía en ti. Si Dios cambia las circunstancias de tu vida y ve que tú perseveras firme, tienes un carácter aprobado, Dios confía en ti y puede entregar en tus manos más responsabilidades, más bendiciones, puede entregar en ti mucho más de lo que está entregando en este momento. Ok, entonces lo sobresaliente de la gracia de los macedonios es que ellos daban, pero lo importante no era la cantidad que daban, lo importante en realidad era el por qué y el cómo lo hacían. Y en realidad vemos que lo sobresaliente del dar en el texto bíblico no es la cantidad,
sino el por qué y el cómo damos. Ok, ahora, pareciera que esas palabras de ese versículo 2 como que no fueran palabras coherentes. La palabra, vamos a leerlo, dice prueba de aflicción. Mire esa palabra, prueba de aflicción, la palabra abundancia de sus riquezas, la palabra generosidad, la palabra, aquí me habla de prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Mire todas las palabras que está utilizando ahí. Riqueza de generosidad, está hablando de prueba de aflicción, está hablando de gozo, está hablando de pobreza. Parece que todas esas palabras fueran como opuestas. ¿Cómo puedo tener en una misma oración prueba de aflicción y gozo? Prueba de aflicción y gozo. ¿Cómo puedo tener en una misma palabra, en una misma frase, pobreza y riqueza de su generosidad? ¿Cómo es posible que yo en medio de la pobreza tenga riqueza de generosidad? Pareciera que fueran palabras opuestas y difíciles de conjugar en una misma oración, de colocar en una sola oración. Pero la clave de todo este versículo bíblico está al final, donde habla de la generosidad. El versículo termina diciendo que ellos abundaron en riqueza de su generosidad. ¿Y por qué la palabra generosidad aquí es tan importante? Porque la palabra generosidad es la palabra haplotes en la Biblia, en el griego, y significa sencillez, fidelidad, liberalidad. Escuche eso. Sencillez, fidelidad, liberalidad. A mí me impactó sobre gran manera ese significado en el griego, lo que Pablo quería decirle a los macedonios, perdón, a los corintios respecto a los macedonios. Les quiso decir, para que ellos pudieran conjugar las palabras aflicción o prueba de aflicción con la palabra gozo, para que ellos pudieran conjugar la palabra pobreza con riqueza de generosidad, para que ellos pudieran conjugar esas palabras, ellos tuvieron que ser libres. Wow, libres. ¿Libres de qué? Un corazón libre tuvieron que tener para poder conjugar todo esto. Y mire, esto me llevó inmediatamente a el libro de Génesis, capítulo 28, y yo quiero hablarle por un momento de ese texto bíblico en Génesis, capítulo 28. Génesis 28 habla sobre Jacob. Génesis 28 habla sobre Jacob cuando sale para Padán Aram para buscar su futuro. Está huyendo de Saúl, está huyendo de su hermano. Y en Génesis 28, versículo 13, nos dice la palabra de Dios que Dios hace un pacto con Jacob. Que Dios hace pacto con Jacob y dice, y he aquí el Señor estaba sobre ella y dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia serán como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte, hacia el sur. Y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¡Wow! He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Dios está diciendo, no te voy a dejar hasta que yo no cumpla la promesa que te estoy dando. Jacob, ¿qué tenía que hacer? Creer. Y eso suena a veces demasiado sencillo. Pero cuando yo miro un poco más adelante en el versículo 20, estoy en Génesis capítulo 28, cuando yo miro en el versículo 20 dice, entonces hizo Jacob un voto diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy y me da alimento para comer y ropa para vestir y vuelvo sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. ¿Y si no? ¿Y si no me da todo eso? Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y escuche eso. Y de todo lo que me des, te daré el diezmo. Eso dice Jacob.
¿Qué tenía que hacer Jacob respecto a la promesa que Dios le estaba dando? Solamente creer en que Dios es fiel, es proveedor, es Señor, Él hace todas las cosas. Una mente atada a lo material no puede entender que la promesa de Dios ya estaba establecida, que Dios había dicho, yo te daré y te daré y te entregaré. Esa mente no podía entender de que él no tenía que ganarse, no se puede enfocar en el propósito de Dios. Jacob no se dio cuenta, hasta ese momento no se había dado cuenta de que Dios tenía propósitos con él y que el propósito no era solamente con él, era una generación completa. Esta misma promesa se la había hecho a su papá, a su abuelo Abraham. Esa promesa ya venía, estaba establecida, no tenía que ganársela. Sin embargo, Jacob insistía, persistía en que él tenía que hacer algo para ganarse esa promesa, y entonces hasta él llega al punto de decir, voy a negociar con Dios. Si usted cumple esa promesa, como si Dios no la fuese a cumplir, yo voy a hacer que usted sea mi Dios y de todo lo que usted me dé, yo le voy a dar el 10%. Yo le voy a diezmar. Empieza como a negociar con Dios. En Jacob, ¿qué vemos? En primer lugar, vemos miedo. Dice que hace voto diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy. Vemos miedo, preocupación por su vestir y por su comer. Yo no sé si usted se identifica con Jacob, pero muchas veces, y en especial en esta cuarentena, yo sé que muchos miembros de la iglesia nos podemos tal vez estar identificando con ese miedo de que Dios esté con nosotros en medio de situaciones difíciles, de que Dios nos dé de comer y nos dé de vestir, y tal vez nuestra prioridad, nuestro enfoque en este momento sea buscar el comer. Señor, si tú me das de comer y si tú me das de vestir, yo te voy a seguir adorando. Y si no, la prueba no nos ha enseñado todavía nada, no nos ha dado experiencia. Cambien como cambien las circunstancias, debemos de permanecer en el propósito de Dios. Eso es gracia. La gracia se demuestra en medio de la prueba. La gracia se hace vivencial. Ahora, necesidad. Jacob también demuestra necesidad de protección. Identifíquese por un momento con Jacob. Son las peticiones, son las necesidades básicas que todos los días tenemos. Necesidad de protección. Como su corazón está enfocado en sus temores, él cree que puede llegar inclusive hasta negociar con Dios. Y si tú me das de todo lo que tú me des, después de que me des de vestir, después de que me des esto, Señor, yo te prometo que te voy a diezmar. Yo te prometo. Mire, eso no es un corazón libre. Eso es un corazón atado a la necesidad material que tenía en el momento. Y ese corazón lo llevó a vivir sufrimientos en cantidades, porque él buscaba realmente, su corazón estaba atado a lo material, estaba atado a lo que Dios le pudiese dar, a la bendición como tal. Su corazón estaba sufriendo porque la provisión, no llegaba. Le tocó llegar a la tierra de su tío Labán, sufrir 7 años por una mujer, luego 7 años por la verdadera mujer que él quería, sufrir para poder conseguir su alimento, su sustento, para que de igual manera llegar a la misma conclusión. Dios ya había prometido que me lo iba a dar. Dios ya había prometido que me lo iba a entregar. Así estamos nosotros en la vida, hermanos, buscando lo que Dios ya ha prometido que nos va a dar. Y por eso atamos nuestro corazón a la provisión que Dios ya prometió que nos iba a entregar. Y estamos buscando y enfocándonos y esforzándonos y matándonos y sufriendo por lo que yo a Dios prometió. Yo te lo doy. Tú ocúpate de mi propósito. Tú ocúpate, no por almacenar, no por acaparar. Enfócate en que Dios tiene propósitos contigo. Yo necesito tener un corazón libre de la parte material si yo quiero poder tener un corazón dadivoso. Si yo quiero tener un corazón que a pesar de las circunstancias no cambie, tengo que estar enfocado todo el tiempo en Dios. Yo sé que Dios quiere una iglesia que esté enfocada todo el tiempo en su propósito y que no que esté cambiando constantemente conforme a las circunstancias. Nuevamente, por allá en el capítulo 35, del versículo 9 al 15, Dios vuelve y le promete cosas a Jacob. Vuelve y le da la misma promesa. Y es interesante que ya Jacob, después de mucho sufrimiento, guarda silencio y simplemente acepta la bendición de Dios.
después de encontrarse con su hermano Esaú. Son muchas las cosas que pasan para que él pueda entender que Dios simplemente ha prometido esa parte. Y ya él puede descansar y enfocarse en la voluntad de Dios. Él fue libre, por fin, después de muchos años. Entonces, ¿por qué el tema de los diezmos y por qué el tema de las ofrendas es tan delicado, tan intocable dentro de las iglesias? ¿Por qué no se puede hablar con liberalidad? Así como hablamos del pecado, el pecado erradíquelo de su vida. Así, ¿por qué no podemos hablar también con la misma liberalidad de los diezmos y las ofrendas? Tal vez porque ese tema económico está en el corazón de la iglesia todavía está atado a una parte económica. Y cuando tocamos ese tema, creemos que estamos hablando de enriquecimiento, es que no sé cuántas cosas pueden pasar por nuestra cabeza, pero ¿qué me aconseja la palabra de Dios? Y quiero ir al Evangelio de Juan, capítulo 6, la enseñanza que Jesús le da a sus discípulos. ¿En qué momento se la da? Después de haberles multiplicado el pan. Después de haber multiplicado el pan y haber alimentado a 5,000 personas, San Juan capítulo 6, versículo 26 y 27 dice, Jesús le respondió y dijo, en verdad os digo, me buscáis. Yo creo que este versículo bíblico se aplica a muchos de nosotros. Me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. ¿Qué es lo que Dios está recomendando en la palabra de Dios después de haber multiplicado el pan y después de haber multiplicado los peces, haber alimentado a 5,000 personas? No sigamos a Jesús con un corazón atado. Hay personas que pueden ser generosas en medio de la abundancia, no son libres. Jesús está proponiendo un corazón libre, un corazón que con libertad pueda decir, yo te doy, yo entrego, yo satisfago la necesidad de otros. Dios está invitando a que nosotros nos liberemos de esa mentalidad. Dios ya prometió que te va a sustentar. Ahora, enfócate en que la gracia de Dios sea mostrada a través de ti a todas las naciones, a todas las personas. ¿Qué efectos tiene entonces? Vamos otra vez a 2 Corintios capítulo 8. ¿Qué efectos tiene entonces sobre la iglesia y sobre tu vida el hecho de que tú tengas un corazón libre y puedas enfocarte en la relación con Dios, en la relación, en la intimidad con Dios y no tanto en la parte que es esa parte económica? Que eso fue lo que sucedió con los macedonios, ¿verdad? ¿Qué efectos tiene? Versículo 3. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. El primer efecto que sucede es que me desprendo y me libero de mis posibilidades o de mis fuerzas, como dice la Reina Valera. La versión Reina Valera dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¿Qué es lo que sucedió con los macedonios? Que como tuvieron un corazón libre, se desprendieron por un momento, se desligaron por completo de sus fuerzas y de sus posibilidades. Es que yo no puedo porque yo no tengo. Eso es vivir atado a lo que tú tienes. Es que yo no tengo con qué. Es que yo no puedo ayudar porque antes yo necesito que me ayuden. Listo, no hay problema. Sigue atado ahí. Sigue confesando tu desgracia. Sigue confesando que vives amarrado a lo que sucedió con la iglesia de los macedonios y la gracia que se mostró al mundo y la libertad que tuvieron los llevó a desligarse. No tenemos con qué, pero de igual forma lo hacemos. ¿Por qué? Por fe. Vivieron por fe. Vieron sus necesidades llenas, satisfechas por fe. Se desligaron de que cuánto tengo en el bolsillo, qué quiero proyectar, a dónde quiero llegar, qué quiero soñar, dónde quiero terminar, dónde te ves dentro de, no sé, 5 años.
Eso depende de lo que tienes en el bolsillo. Eso depende del empleo que tienes. Eso depende de esta cuarentena. Depende de la crisis sanitaria que estamos viviendo. ¿Eso de qué depende? Tenemos que aprender a depender de la voluntad de Dios. La palabra de Dios la enseña en Mateo capítulo 6, versículo 32. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero antes de ese versículo dice, no os preocupéis por qué habéis de comer o qué habéis de beber, pues porque vuestro Padre de los cielos sabe de qué tenéis necesidad y porque de eso se preocupan los gentiles. Una iglesia vive como los gentiles cuando vive atada, cuando vive amarrada a las cosas materiales, cuando vive simplemente conforme a lo que tiene en el bolsillo, a lo que puede proveer y lo que puede conseguir el día de hoy. Pero una iglesia vive libre cuando simplemente sueña conforme al propósito de Dios. Y si el propósito de Dios es que nosotros llevemos el evangelio a todo el municipio, créame que Él va a proveer con qué lo hacemos. Él va a proveer los recursos para hacerlo. Él nos va a llevar y nos va a dar con qué. Él no nos va a fallar porque la promesa de Él se cumple sin que usted tenga que hacer nada para que esa promesa se cumpla. Usted enfóquese en el propósito, métase en el propósito de Dios. Despréndase entonces, porque miren, si vamos a mirar entonces los esfuerzos y los recursos, los macedonios fueron una iglesia atacada, perseguida y oprimida desde el principio de su fundación. Ahora, el versículo 4 sigue diciendo allí, pidiéndonos con muchos ruegos, oigan, los macedonios rogaban que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Los macedonios rogaban en medio de la aflicción, en medio de la pobreza, en medio de la dificultad, rogaban, mira, por favor, Pablo, permítenos participar de esta obra, permítenos enviar esta ofrenda a Jerusalén. Y es ahí donde el segundo efecto se ve de una mente, de un corazón que está libre, libre en Jesús, libre para mirar las cosas como las mira Él. Somos parte de la solución, no del problema. Somos parte de la ayuda, no de la necesidad. La iglesia, estoy convencido, hermanos, de que nosotros como iglesia formamos parte vital, la columna real en las soluciones del país. Ahora más que nunca, ahora en esta época, en esta situación que estamos viviendo, estoy completamente convencido de que esa palabra de que somos cabeza y no cola realmente se cumple. La iglesia está llamada a ser parte de la solución de los problemas. Pero ¿cómo vamos a lograr eso? ¿Cómo vamos a lograr eso si todavía tenemos una mente atada y estamos buscando nuestro individualismo, estamos buscando nuestro beneficio que Dios ya dijo te lo va a dar? Dios te va a proveer, Dios te va a llenar. Todavía estamos pensando en cómo nos den, cómo nos llenen, cómo nos satisfagan. Y eso mismo sucede en todas las naciones. Una iglesia cristiana que no está mostrando la gracia está oculta. La gracia que Dios nos dio, la ocultamos. ¿Por qué? Porque estamos esperando que el gobierno nos ayude. Estamos esperando que los entes gubernamentales, que, no sé, las autoridades, vengan a nuestra casa y nos ayuden. En vez de prestar atención como iglesia y decir en qué podemos ayudar, en qué podemos servir, en qué podemos colaborar, qué podemos dar. Pero eso se cumple cuando el corazón busca el alimento eterno que habla San Juan capítulo 6. El alimento eterno y no solo el que solamente viene de Dios. Cuando la iglesia se deja de preocupar y deja de estar peleando por la parte económica. La iglesia entonces, en tercer lugar, el versículo 5 dice el versículo 5, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Mira, iglesia, quiero terminar esto con ese se dieron, se entregaron, se despojaron. Dieron significa poner en el corazón por parte de Dios. O sea, Dios vino y puso un sentir en el corazón de ellos y ellos tuvieron un corazón disponible para poder llevar esa obra de Dios hacia las naciones. Leyes en el corazón
Dios pone en el corazón el deseo y la necesidad de ofrendar y la necesidad de diezmar. Dios coloca ese deseo, esa necesidad en el corazón de diezmar y ofrendar. ¿Y qué encuentra Dios en mí? Un corazón dado a agradarle a Él. Y cuando encuentra Dios un corazón dado a agradarle a Él, Dios puede realizar su obra a través de ti. Dios honra a los que le honran. Y miren, quiero terminar con esto, iglesia. Yo no le quiero decir a usted por qué usted debería diezmar y por qué usted debería ofrendar. Yo creo que usted ya debe saberlo. Yo le quiero contar a usted, para terminar, por qué yo, Juan Carlos Arango, servidor del Señor, por qué debo, quiero y siento diezmar y siento ofrendar y siento dar. Porque no solamente diezmamos y ofrendamos. En mi casa, yo le doy gloria a Dios que tengo la oportunidad y la bendición también de dar, adicional al diezmo, poder ayudar a otros, poder dar al necesitado. Y en esta época Dios nos ha dado la oportunidad de compartir bendición con otros. Pero ¿saben por qué debo de hacerlo? Le respondí a alguien respecto a por qué diezmo. Miren, yo no vivo de lo que me pagan en las iglesias. Yo no vivo de un salario, no tengo un salario que pueda decir es estable, fijo, no tengo contrato con nadie. ¿Sabe de qué vivo yo? De agradarle a Dios. Y usted se preguntará, ¿cómo es eso? Sí, la mayor preocupación de mi corazón y del corazón de mi familia es cómo le podemos agradar a Dios con todo lo que estamos haciendo. Y si yo veo que a Dios le agrada que cuando yo reciba algo, a Dios le agrada que yo vaya y dé, entonces yo voy y agrado a Dios y doy. Y cuando yo recibo ese salario, esa ofrenda, esa bendición, ese sustento, cuando yo recibo eso, tengo la oportunidad de ir y dar a otros y dar mi diezmo, porque sé que le agrada a Dios. Y a veces no diezmo un 10%, a veces puedo diezmar un 12, un 15%. Y fuera de lo que diezmo también puedo ofrendar. Y puedo ofrendar otro porcentaje también para entonces ayudar a otros, porque sé que eso le agrada a Dios. ¿Y sabe qué es lo que hace Dios maravillosamente? Maravillosamente en el transcurso de la quincena, la lluvia tardía, viene y coloca en el corazón de alguien venir y decir, mire pastor, desde Medellín, desde Bogotá, desde cualquier lugar, pastor, yo le quiero donar a usted algo. Gloria a Dios por eso. Porque allí es donde yo veo que si yo le agrado a Dios, Dios se encarga de agradarme a mí. Pero el propósito de Dios es que nosotros como iglesia seamos canal de bendición. Seamos canal de bendición para otros. Seamos canal de bendición. Seamos puente entre Dios y la humanidad. Seamos puente. Pero para eso necesita un corazón que entienda que es libre. Libre de la preocupación económica. Libre de las preocupaciones por lo que se preocupan los gentiles. Libres para poder enfocarnos en demostrar la gracia que nos fue dada, libres para poder entregarle al mundo de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Constantemente estamos repitiendo, somos bendecidos. ¿Para qué? Para bendecir. Pues eso tiene que ser más que palabras. Eso tiene que ser un hecho. Iglesia, somos bendecidos para bendecir. ¿A quién estás bendiciendo? Tú eres un hombre enriquecido en bendiciones, lo que hace que conoces a Cristo. La palabra de Dios lo enseña. Él está esperando que tú te des, que tú te liberes para poderte dar, que tú te liberes de la opresión del mundo. Los gentiles se preocupan por su comida, los gentiles se preocupan por su vestir. Dios está esperando que tú te preocupes por su obra. Dios está esperando que tú te preocupes por lo que a Él le agrada, por lo que a Él le hace sonreír, qué es lo que tú sabes que hace sonreír. Pero ¿cómo vamos a llegar a eso? Si hasta nos da dificultad. Cuando cambian las circunstancias, nos da dificultad diezmar, nos da dificultad ofrendar. Eso se nos convierte en una carga, en un peso. ¿Cómo vamos a llegar a hacer impacto y a mostrar la gracia de Dios si nuestra situación depende de las circunstancias que estemos viviendo? No,
de la fe que desarrollamos en Cristo Jesús. Y yo le quiero invitar, iglesia, a que usted se disponga en este momento para dejar que el Espíritu Santo ministre su corazón. Mire, este es uno de los temas que sabemos que en todas las iglesias son conflictivos. Pero yo le quiero invitar a usted a que disponga su corazón para que el Espíritu Santo sea el que hable y el que redarguya. No es el pastor Juan Carlos, no es la iglesia Confraternidad de ningún lugar la que te está hablando. Es el Espíritu Santo de Dios el que te está redarguyendo y te está diciendo: yo necesito un corazón libre para que muestre mi gracia a las naciones, para que se dé a conocer la gracia de Dios que ha sido dada a las naciones. Yo necesito que tu corazón se libere, se desprenda, se despoje de lo material. Ya Dios prometió encargarse. Créele a Dios. Créele a Dios y Él hará, Él proveerá. Pero yo te quiero invitar a que tú cierres tus ojos y le digas al Señor en este momento: yo le creo a tu palabra. Yo le creo a tu provisión. Yo le creo, Señor, a que tú lo prometiste. Y si ese creer lo tengo que demostrar, entiendo que lo tengo que demostrar con hechos. No solamente no es suficiente con mis palabras. Yo le creo, Señor amado, a que si yo te agrado a ti, tú me vas a agradar a mí, tú me vas a honrar. Cuando yo me libere y me deje de estar preocupando por lo que tú ya prometiste que me ibas a dar. Señor, yo te creo, yo quiero invitarte a que le digas ahí con tus ojos cerrados: yo le creo a tu provisión y perdóname. Perdona mi falta de fe. Perdona si en el momento de prueba, tal vez en la escasez, o tal vez si en el momento de prueba en la abundancia, yo he cambiado los objetivos y los propósitos que tú ya me habías dicho debían estar establecidos. Perdóname, Señor, si he cambiado mi forma de pensar, porque las circunstancias cambian. Cuando sé que mi forma de pensar depende del Espíritu Santo de Dios que mora en mí. Perdóname, Señor, porque hoy conozco iglesias como las de Macedonia, corazones como los de Macedonia, los macedonios, que a pesar de la multitud de pruebas y a pesar de la multitud de dificultades, tuvieron la capacidad de dar. Porque el dar no dependía de su situación económica, el dar no dependía de ninguna situación, de las circunstancias. El dar dependía de la obra del Espíritu realizada en mi corazón. Yo te quiero suplicar, Señor amado, que me prepares para ser colaborador de tu reino, partícipe de tu obra, enfocando mi corazón, haciéndolo libre, y que tu gracia sea mostrada a todas las naciones de la tierra, como es tu voluntad. Te doy la honra, la gloria y la alabanza en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, iglesia. Les deseo un resto de tarde muy feliz. Dios les guarde.